Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. En esta ocasión vamos a presentar un equipo Sony, en este caso una radiograbadora modelo CFD-S05. Este modelo de radiograbadora ya lo habíamos presentado antes y bueno, les voy a dejar el link de la descripción, o mejor dicho la explicación más a detalle de este equipo, ya que pues no queremos otra vez volver a explicar algo que ya se explicó, ¿ok? Simplemente en este video nos vamos a ir directamente a lo que es la reproducción del formato cassette y el disco compacto, así como la radio, ingreso de audio, lo que es audio in, salida de audífonos, etcétera, ¿ok? Entonces a eso básicamente nos vamos a concretar en este video, y al final le vamos a mostrar el número de serie para que vean que efectivamente es lo que estamos promocionando. Ok, no vamos a gastar tiempo en cómo o qué características tiene. Vámonos directamente a reproducción, y las personas que estén interesadas en conocer más, le vamos a dejar el enlace en la descripción. Ok, bien, pues antes que nada pues les digo, la radiograbadora está muy bien, signos de uso normales, no es así nada del otro mundo, todo está muy bien. Vamos a encenderla. Ok, vamos a hacer el acercamiento. La radio FM, vamos a ver qué onda con la banda radio FM. Vamos a sintonizar. Vamos a ir a otra banda. No lo voy a dejar mucho tiempo porque YouTube de volada pone copyright. Vamos a ir acá a otra estación de AM. Me voy a guardar este capítulo. Guárdalo. Y cuando los elimine me voy a... me fallaron. No. Oye, Juan, pasan 6. Por eso, ya pues. llegó Pedro Meré. Por eso, 6 de nuevo. Ok. Vamos a ir a otra estación, así rapidito. Conmigo vas, el pastor que me hace sosegar, tú que me conduces a tus fuentes. Ok. Perdón. Bien, pues ahora sí vamos a ir con lo que es el formato cassette. De hecho ya ven que en la pantalla central dice cassette, ahí dice tape. Entonces vamos a ver qué onda. Antes de proseguir con la prueba, les quiero mencionar este modelo. Les comentaba que es altamente recomendable, ya que por lo general siempre los cassettes los reproduce de forma perfecta. Ok, hemos vendido ya con esta, si no me equivoco, son tres ocasiones en las cuales hemos vendido esta radiograbadora con excelentes resultados, cero quejas, ya que como les digo, pues es un producto que por lo general siempre va a estar funcionando perfecto. Ok, vamos a ir con el formato cassette. Vamos a poner un cassette original. Al final vamos a capturar audio a través de la línea de entrada desde otra radiograbadora que tengo instalada. Ok, vamos a darle playback. Vamos a darle al otro lado. Igual no lo quiero dejar mucho tiempo porque YouTube de volada pone copyright. Entonces forzosamente tenemos que tocar pues alguna canción para que la gente pueda apreciar qué tipo o qué calidad de sonido brindan este tipo de dispositivos. Playback. Ok, ahí está. Vamos a ir con otro cassette así rapidito. We always end up in the deepest despair, 'cause you're so afraid you will never have enough, even though I say it's... Vamos a ver otro lado. Vamos a adelantarlo. Tiene mucho que ver en las cintas. Ahora vamos a poner una cinta que es tipo 2 de cromo. Vamos a escucharla. Esta cinta es más clara, más fuerte.
Esta cinta contiene esas grabaciones que fueron capturadas desde un LP al cassette. Con música rock. Es un cassette tipo 1. Tiene mucho que ver cómo se haya grabado y pues la calidad en el estado en el cual se encuentran los cassettes, ¿ok? Bien, con eso confirmamos que el modo tape está funcionando correctamente. Ahora vamos a pasar lo que es CD. Antes de pasar al modo CD les menciono que puede grabar lo que es discos CDR y CDRW regrabables, ¿ok? Esos dos formatos los acepta. Bien, ahora vamos a ir con CD. Ya tenemos un disco instalado. Lo va a leer. 19 tracks, perfecto. Tiempo total 78 minutos 11 segundos. Vamos a darle playback. Hasta ahí vamos a dejar la prueba de CDs. Este es un CD grabable. Ahí está, CDR. Ok, pruebas. Todo bien, todo perfecto. Ok. Recuerden, puede leer discos regrabables también. Okay. Igual la grabadora tiene modos de reproducción. Aquí en modos de reproducción. Tiene configuración de tracks, etcétera. Tiene más cosas. Pero bueno. Vamos, por último vamos a checar la cuestión de la grabación y lo vamos a hacer pues en cassette, que es el único medio en el cual puede grabar, pero para eso nos vamos a auxiliar aquí con un cable de 3.5 milímetros. Lo vamos a conectar en, miren, les voy a hacer un acercamiento. Acá está la radiograbadora. Vamos a conectar aquí donde es audífonos, que es por donde saca el audio, y lo vamos a conectar a lo que es aquí audio in. Ok, ahí está audio in, y aquí vamos a seleccionar audio in. Ahí está el botón audio in, ahí está audio out in. Ok, ahí está. Entonces en este momento la radiograbadora va a servir como si fuera un sistema de bocinas auxiliar en el cual vamos a poder escuchar el contenido que se va a mostrar desde una estación de radio en la otra radiograbadora. Vamos a instalar un cassette en el cual vamos a grabar. El playback corre al lado derecho, así, ok, va a rebobinar así. Entonces vamos a instalar el cassette. Y bueno, vamos, a ver, le voy a bajar un poquito aquí el volumen para que no vaya a soltar de golpe el audio. Vamos a ir subiendo progresivamente. Ok, entonces, a ver, la estación, radio. Ahí está. Vamos a subir un poquito más aquí, 15. Okay. Aquí también la vamos a subir. Vamos a grabar esto. Acá el cassette ya está presionado el botón de rey.
hasta ahí. Vamos a desconectar, bueno, a ver. Stop. Regresamos. No tiene autostop la casetera, por lo cual es recomendable uno mismo detenerla, ya que si no lo haces, pues la banda se puede estropear y vas a tener problemas en lo que es la reproducción del cassette. Ya en este momento le vamos a dar playback, audio in. Se supone, a ver, debe de sonar aquí. Si no, ahorita le desconectamos esto. No, lo vamos a desconectar mejor. Desconectamos. Ahí está. Ahora sí. Ok. Ay. Fe de erratas. Vamos a regresarlo otra vez. Había olvidado aquí presionar lo que es el botón tape. Disculpen. Ahora sí, tape. Ya está. Okay. Vamos a regresar. Y ahora le voy a dar la vuelta. A ver. Vamos a dar la vuelta porque en la parte posterior aquí está esta conexión. Al mero centro, ese conector en color verde es para sacar la señal a través de audífonos. Entonces lo vamos a conectar aquí, salida audífonos. Ok, está conectado para simular que lo vamos a escuchar en audífonos. Y acá arriba le vamos a cambiar, es un acercamiento allá, ahí lo vamos a conectar en audio in. Ok, ahí ven, ahorita está conectado a audífonos, pero lo vamos a quitar. Le vamos a poner ahora en audio in. De hecho la radiograbadora ya está en audio in también. Ahí está. Entonces, bueno, ahora sí. Vamos a girarla otra vez. Ese mismo material que grabamos lo vamos a reproducir y se va a escuchar en la otra radiograbadora. Ahí está. Es la señal de audio que proviene de la radiograbadora. Paramos, regresamos. Está rebobinado todo bien, perfectamente. Ok, es un equipo altamente recomendable, ya que, como les dije al inicio del video, hemos vendido ya con estas 3 equipos similares y siempre, incluso pues al momento de probarlos, siempre están con esa calidad de audio. Ok, aquí está su antena original, está bien colocada la antena ahí, toda entera, todo bien. Y bueno, vamos a voltearla para mostrarles lo que es el número de serie, que vean que efectivamente es otro equipo. Hay muchas personas que usan el video basado en otros equipos. No, aquí no es así. Aquí el video es exactamente del producto que estás viendo. El producto que ves publicado es exactamente el que te estoy ofreciendo. Para eso, ok, aquí están el compartimiento de pilas, que está en óptimas condiciones. Todos sus resortes están bien cromaditos, bien suaves. Y acá al fondo, aquí, este es el número de serie. Voy a hacer un acercamiento a ver si se logra distinguir. Yo creo que sí, sí se va a ver. Ahí está. Este es el número de serie, por si gustan compararlo y vean que efectivamente es el que tiene la publicación, terminación 683. Ok, es exactamente, es un video real, no es un video basado o copiado en otros dispositivos. Es exactamente lo que te estoy ofreciendo. Ok, y pues como les digo, es un producto altamente recomendable, ya que la calidad, y es verdad, la calidad de sonido es excelente, a pesar de que es una radiograbadora pues de dimensiones no muy grandes. Ahí, como se pueden dar cuenta, esto es una tabla como, sí, para picar verdura. Entonces, que bueno, yo la uso para
para demostrar pues equipos, etcétera. Entonces imagínense la tabla de picar verdura, más o menos lo que mide, ahí está, y lo que le sobra por acá. Entonces no es un equipo muy grande, y a pesar de ello tiene una calidad de volumen de sonido sumamente agradable. ¿Ok? Bien, pues ahora sí hemos llegado al final de este video. Recuerden, si quieren saber el funcionamiento más a detalle de este tipo de dispositivos, pues bueno, le vamos a dejar el enlace de otra radiograbadora del mismo modelo, la cual explicamos a más detalle. ¿Ok? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber visitado. No se olviden de suscribirse, dar likes, compartir y dejar comentarios. Hasta luego, muchas gracias.